Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un video muy especial sobre dos figuras que han conquistado corazones no solo en Turquía, sino en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Si les interesa saber todos los detalles sobre su relación, sus proyectos y más, no dejen de ver el video completo. Y si les gusta lo que ven, no olviden darle un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Además, pueden apoyarme aún más unirse al canal a través del botón que aparece a continuación. Gracias por su apoyo constante, y vamos a sumergirnos en la historia. El carismático actor turco Can Yaman es conocido por su asombroso talento y su estilo único, lo que le ha permitido conquistar tanto a los espectadores en Turquía como a millones de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, lo que más sorprendió recientemente a sus seguidores y a la prensa fue una confesión que dejó a todos boquiabiertos. En una entrevista exclusiva con una reconocida revista de entretenimiento, Yaman compartió un secreto que había guardado durante mucho tiempo, incluso de su propia madre. Esta historia, que durante años mantuvo en silencio, ahora ve la luz en un acto de valentía y apertura por parte del actor. Hay momentos en la vida en los que, por más que quieras compartir algo con tus seres queridos, prefieres guardarlo en lo más profundo de tu corazón hasta que llegue el momento adecuado, comentó Can durante la entrevista, mientras expresaba una mezcla de nostalgia y alivio. Este es un secreto que he cargado conmigo durante años, y aunque fue difícil mantenerlo oculto, sentí que en su momento era lo correcto. El secreto de Can Yaman está relacionado con una de las decisiones más importantes de su vida profesional. En sus palabras, fue un periodo lleno de incertidumbre, desafíos y aprendizajes. A lo largo de la entrevista, el actor reveló que al inicio de su carrera se le ofreció un proyecto muy importante, pero que decidió rechazar por principios y por su visión personal de lo que quería lograr como actor. Era una oportunidad que muchos habrían aceptado sin pensarlo, pero yo sentí que no estaba alineada con lo que quiero como artista, explicó Yaman. Quería proyectos que tuvieran un propósito, que realmente conectaran conmigo y con el público de una manera genuina. Lo más impactante fue que, aunque su madre siempre ha sido su mayor apoyo y confidente, Can nunca compartió este dilema con ella. Sabía que si se lo decía, habría querido que aceptara la oferta, admitió. Mi madre siempre quiere que triunfe, pero esta vez tenía que seguir mi propio instinto, incluso si eso significaba decepcionar a algunas personas o perder una gran oportunidad. A pesar de la complejidad de la situación, Can explicó cómo esa decisión marcó un antes y un después en su carrera. A veces, las cosas que decides no hacer son igual de importantes que las que eliges hacer. Rechazar esa oportunidad significó sacrificar algo a corto plazo, pero también fue una declaración de principios. Me dije a mí mismo, no importa lo difícil que sea, solo aceptaré proyectos que realmente resuenen conmigo. Durante ese tiempo, Can Yaman se enfrentó a la incertidumbre, cuestionándose constantemente si había tomado la decisión correcta. Rechazar un gran proyecto cuando estás comenzando tu carrera es aterrador. No sabes si otra oportunidad similar llegará, y muchas veces me pregunté si había cometido un error, confesó. Pero también sabía que si cedía a algo que no me representaba, perdería mi esencia y mi autenticidad. Este proceso de autoconocimiento y madurez fue crucial en la evolución de Yaman como persona y como profesional. Aprendí a confiar en mi instinto y a ser firme en mis principios. En esta industria, siempre habrá quienes intenten moldearte, pero tienes que ser capaz de decir, no, incluso si eso significa ir en contra de la corriente. Después de mantener esta decisión en secreto por un tiempo, Can finalmente reveló todo a su madre. Cuando se lo conté,
al principio se sorprendió, recordó. Me preguntó por qué no le había hablado antes, pero una vez le expliqué mis razones, lo entendió perfectamente. Mi madre ha sido siempre mi mayor apoyo, aunque nuestras perspectivas a veces no sean las mismas. Al final, ella respeta mis decisiones. Sin embargo, no todos en su entorno reaccionaron de la misma manera. Algunos amigos y colegas de Can lo criticaron por rechazar una oportunidad que muchos consideraban única. Hubo quienes me dijeron que estaba loco, que había desperdiciado mi futuro. Incluso algunos se distanciaron de mí, recordó. Pero también hubo quienes me respetaron aún más por mantenerme fiel a mis principios. Esas son las personas que realmente importan. Can Yaman también reflexionó sobre lo difícil que es vivir bajo la constante presión de ser una figura pública. A veces, la gente olvida que los actores también somos seres humanos. Tenemos nuestras inseguridades, nuestros errores, y luchamos con nuestras propias dudas. No todo en nuestra vida es glamour y alfombras rojas, dijo. Cada decisión que tomamos está llena de sacrificios, inseguridades y, en ocasiones, arrepentimientos. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha aprendido a lidiar con los altos y bajos de la fama. Es muy fácil para los medios y el público juzgar, pero no siempre reflejan quién eres realmente. Por eso es tan importante ser honesto contigo mismo y con los demás, agregó. En su intervención, Can dejó un mensaje de esperanza y autenticidad para todos aquellos que lo siguen. Quiero que mi historia sirva de inspiración para quienes enfrentan decisiones difíciles. A veces, lo más valiente que podemos hacer es tomar decisiones basadas en lo que sentimos en nuestro corazón, aunque no siempre sea lo más fácil o popular. El actor concluyó con una reflexión que ha marcado su camino. Al final del día, esta es mi vida, y nadie más puede vivirla por mí. He cometido errores, pero también sé que cada uno de ellos me ha ayudado a ser la persona que soy hoy. Can Yaman ha demostrado que es mucho más que un actor reconocido. Su valentía para compartir una parte tan personal de su vida no solo lo hace más cercano a sus seguidores, sino que también subraya la importancia de la autenticidad en una industria que, muchas veces, se guía por las apariencias. En las redes sociales, la confesión de Can ha generado una avalancha de comentarios y reacciones. Algunos lo aplauden por su honestidad, mientras que otros están ansiosos por conocer más sobre el proyecto que rechazó. Lo cierto es que Can Yaman sigue siendo una figura que inspira y que se mantiene firme en sus convicciones.